Aleluya, bendito Dios. Le damos muchas gracias a Dios, porque nuevamente podemos exponer su bendita palabra. Los planes de Dios son de amor, de salvación, de perdón. Y bueno, Él nos ama mucho. Por eso nos da el pan del cielo. Por eso nos permite escudriñar su Santa Escritura, las Santas Escrituras. Y nos da la oportunidad de anunciar la buena noticia a los perdidos, a los inconversos, a los idólatras. Que esta palabra santa, que esta exposición de la santa palabra de Dios sea bendición para cada uno de nosotros, hermanos, la familia, los amigos, los hermanos en la fe, para esta exposición de la santa palabra de Dios. Le pedimos a Dios su bendición para que estemos atentos a su palabra. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque nos concedes la vida y la oportunidad de anunciar tu palabra, de anunciar la buena noticia, de escudriñar tu palabra y darnos el pan del cielo. Tú nos das el pan del cielo. Sí, Señor, porque en tu bendita palabra encontramos, Señor, esa bendición, la enseñanza de tu sana doctrina, la enseñanza de cómo deben de ser los ciudadanos del reino de los cielos. Aquí está en tu palabra, Señor. Toda esa enseñanza es muy importante. Por eso, danos entendimiento y sabiduría para poner atención, ser oidores y hacedores de tu santa palabra. Señor, te ruego, Señor, que nos des tu bendición. Por favor, Santo Espíritu de Dios, trabaja en los corazones, en la mente, en la razón, en el ser entero de cada uno de nosotros, para que recibamos el pan del cielo, esa bendición tan grande que no cualquiera la tiene. Y nosotros tenemos esa bendición y ese privilegio. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos todo, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. La paz de Dios, hermanos. Bendito Dios, que puedo saludarlos por este medio. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del verso 13 al 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del verso 13 al 17. Señor, te pedimos tu bendición, Padre. Por favor, estemos atentos para recibir este pan del cielo para la gloria tuya, Señor. Humildemente te lo pedimos. Amén. Así dice esta bendita palabra de Dios, hermanos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se lo reveló Dios, sí. Tuvo esa bendición, esa bienaventuranza, esa felicidad, ese privilegio Pedro, el apóstol Pedro. Pero bueno, dice, y él les dijo, el verso 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice la Escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, iban rumbo a ese lugar al norte.
está muy al norte de la región de Palestina, hasta el último. Está en las faldas del Monte Hermón, a donde nacen la región donde nace el río Jordán. Y dice, bueno, el Señor Jesucristo, nuestro tema, por supuesto, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es la pregunta que nos hace el Señor Jesús en esta tarde. Y nuestro objetivo, meditar muy bien en la contestación, para que respondamos con el corazón, con la sinceridad del corazón. ¿Sí? Respondamos con el corazón. Pensemos muy bien antes de responder. Y bueno, el Señor Jesús acababa de terminar su primera etapa de anunciar la palabra de Dios. La región de Cesarea de Filipo está muy al norte. Está en el territorio de Dan, de la tribu de Dan, la tierra que le tocó en la repartición, le tocó a la tribu de Dan, muy al norte, muy arriba. Es donde nacen las cataratas que alimentan en las faldas del río, del monte Líbano, donde están las cataratas que alimentan el río Jordán. Gloria sea al Señor. Ha de ser un lugar hermosísimo, hermanos. No más de imaginarnos, el monte Hermón es un monte grande, está lleno de nieve, y de ahí nacen las fuentes que alimentan el río Jordán. Él anduvo en esas partes, el Señor Jesús con sus discípulos, en esos territorios, en esas aldeas, en esos lugarcitos, pueblecitos, podemos decir, enseñando la buena doctrina, trabajando con sus discípulos, ministrando. Sanaba a multitud de enfermos, libraba a los endemoniados, predicaba la buena noticia, anunciaba la buena noticia, hacía milagros, resucitaba muertos, consolaba. Alimentó a multitudes. Todo ese trabajo había hecho en los lugares donde estuvo el Señor Jesús con sus discípulos. Jesús de Nazaret, él se autonombraba así. Pero los fariseos, los escribas, los levitas, le pedían, fíjese, sanaba enfermos, liberaba a los endemoniados, hacía milagros, sí. Un milagro muy hermoso, una sanidad, sanaba. Cuando aquel centurión romano le fue a decir que su esclavo su siervo estaba enfermo, y que le dijo el Señor, voy a tu casa, y el centurión romano le dijo, no es necesario, Señor, tan solo con que digas la palabra. El Señor Jesús se maravilló, porque dice, ni en Israel he visto tanta fe. La confianza absoluta en la palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre. Bueno, viendo los milagros, cómo alimentó a las multitudes,
con 7 panes, con 5 panes. Este es uno de los milagros más portentosos. ¿Cómo multiplicaba? ¿Y cómo multiplica? Porque aún en nuestros días Él multiplica las bendiciones, los alimentos para nosotros que creemos firmemente en su sana doctrina, que tenemos fe en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Y los escribas y fariseos pedían una señal, la cual no se las dio el Señor Jesús porque no estaba para cumplir gustos. Los milagros los envía Dios, los hace Dios. Entonces no se los dio, no les dio ese gusto. Querían darnos señal del cielo. Oh, hermanos, por favor, viendo todos los milagros, cómo alimentaba multitudes, cómo sanaba, cómo liberaba demoniados, y todavía querían señal. Por favor, hermanos. Pero fíjese una cosa. Dice la santa palabra de Dios que nada hay nuevo debajo del sol. Tal era la situación antes, en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra. Tal es ahora. Tal es ahora porque hay incredulidad, hay falta de fe. No confiamos en la palabra de Dios. Y pues que Dios tenga misericordia de nosotros, porque el Señor Jesús está dispuesto, diligente. Le urge mandar bendiciones, hacer milagros, pero tenemos que creer la palabra de Dios. Bueno, el Señor Jesús les negó esa señal del cielo. No era correcto lo que le pedían. El Señor Jesús iba a ese lugar muy al norte porque estaba buscando un lugar a propósito, porque querían precisamente platicar, conversar con sus discípulos. Y en el viaje hacia el norte les preguntó, ¿quién dice las opiniones? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces sus discípulos, los apóstoles, le dijeron, pues unos Juan el Bautista, que creían que el Señor Jesús hacía milagros porque era Juan el Bautista resucitado. El rey Herodes, como lo había mandado a matar a Juan el Bautista, a decapitar, tenía miedo porque decía que el Señor Jesús era Juan el Bautista resucitado. Y le tenía miedo porque sabía que había hecho mal a mandar a decapitar a Juan el Bautista. Y bueno, unos decían Juan el Bautista, Elías, el profeta de fuego, Jeremías, el profeta llorón. Tenían una semejanza con el profeta llorón porque al Señor le decían, como dice en Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces decían, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, hermanos, también se lo llevó a aquel lugar muy al norte, podríamos decir, lejos de las multitudes, bueno, hasta de sus discípulos. Quería estar a solas el Señor Jesús. Y dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En su viaje, en su trayectoria hacia el norte, hacia Cesarea de Filipo, les hizo esa pregunta. Porque también quería anunciarles la segunda etapa de su ministerio terrenal. Es decir, la más difícil,
porque lo iban a perseguir, lo querían matar, hasta que lo lograron los fariseos y los doctores de la ley. Le hicieron un juicio falso en la madrugada, donde a nadie se les hace un juicio si no se le da oportunidad de defenderse. A él no le dieron oportunidad, lo condenaron. Anás y su yerno. Anás dice que el Señor Jesús, cuando estuvo frente a ellos, dijo que era el Hijo de Dios. Ellos buscaban pruebas falsas, por eso mandaban a ver a las reuniones. Siempre había fariseos en la multitud que seguía al Señor Jesús para recibir sus bendiciones, su enseñanza de su sana doctrina. Siempre había fariseos o doctores de la ley. Querían cazarlo en cualquier error. Buscaban la oportunidad de acusarlo falsamente. Y cuando estuvo delante de Caifás y de Anás, el suegro, dice que cuando dijo que era el Hijo del Hombre, el sacerdote se rasgó las vestiduras, en señal de que era una blasfemia lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Y dice la Escritura que dijo el sacerdote, más vale, profetizó, porque era sacerdote, más vale que muera un hombre y no todos. Estaba profetizando la muerte del Señor Jesús. Y bueno, el Señor Jesús quería platicar con sus discípulos, con sus apóstoles, y por eso quería informarse de qué es lo que decía la gente, de qué opinión tenían del Señor Jesús, y también para comunicarles el próximo sacrificio que tenía que padecer. Y dijo él, ¿cuáles son las opiniones que generalmente se oye en la gente? ¿Cuál es su opinión que tienen de mí, el Hijo del Hombre? ¿Cuál es la opinión que tienen de mí después de andar en todo el territorio de Galilea, de Palestina, anunciando la palabra de Dios? Todo ese país lo recorrió. Por tanto, dice, quería saber cuál era la opinión de la gente en todo ese tiempo, aproximadamente 3 años, sí, ya en su ministerio total. Y quería saber, pues, la opinión. Y bueno, el Señor Jesús estaba terminando su ministerio terrenal, la primera etapa, y su espíritu estaba agobiado, porque sabía a qué había venido, a cumplir la misión, a morir por los pecadores. Como hombre se angustiaba. Era hombre, totalmente hombre, porque nació de una virgen, totalmente divino, porque es el Hijo de Dios. Pero bueno, entonces se sentía triste. Buscaba a ver qué decía la gente de él, cómo se expresaban de él. Su espíritu cargado buscaba alivio. Su espíritu como hombre, de tanto trabajo y de tantas maldad que rodeaba
su, su ministerio, sus predicaciones. Su espíritu necesitaba el bálsamo de la presencia de Dios. Su espíritu estaba agobiado. Tenía que recuperar fuerzas. Por eso buscó ese lugar solitario y se fue a esa región de, como leímos, de Cesarea de Filipo. Entonces se fue a ese lugar para estar lejos de la gente, de las multitudes, aún de los 12. Se fue, aleluya, a un lugar secreto. Es decir, hablar con Dios, con su Padre, en lo íntimo, en lo secreto. Dice la enseñanza del Señor Jesús: ora, cierra tu cámara, ora en secreto a tu Padre y Él te responderá en público. Ahí fue el Señor Jesús a tomar aliento para poder seguir la segunda etapa de su ministerio terrenal. Se retiró, ¿sí? Y entonces a ese lugar secreto con el Altísimo y derramó su alma en ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Esto lo encontramos, hermanos, en la carta a los Hebreos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, en el verso 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjese bien, ¿sí? Cristo en los días de su carne. La palabra de Dios es hermosa, clara, muy fácil de entender. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Gloria al Señor. Entonces, cuando volvió a estar con dejó el lugar secreto, la intimidad con el Padre Santo, esa oración que es de corazón a corazón, esa oración que hacemos en el Espíritu. La oración en el Espíritu, ya hemos dicho, no es hablar en lenguas. La palabra lo dice, hablar en lenguas. Pero orar en el Espíritu es meterme a lo santo, a la intimidad, a lo secreto, a donde está Dios, en las alturas. En esa intimidad que disfrutamos tanto. Y bueno, cuando dejó esa oración, ese lugar secreto, se volvió a unir, a juntar con sus apóstoles. Y entonces fue cuando les preguntó, ¿cuál era la opinión de la gente? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y respondieron así, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas de los antiguos.
que ha resucitado. En otras palabras, lo tenían como una gente común. Qué tristeza, hermanos, porque aún en este tiempo hay personas que así y hablan refiriéndose al Hijo de Dios, Jesús. No, no es el tortillero de la esquina, no es el tendero de la tienda de abarrotes, es el Señor Jesús. Pero esta gente, sus contemporáneos, como algunos de los profetas de los antiguos, muy común. Por eso su corazón estaba angustiado, su espíritu estaba triste, agobiado, porque él estaba viviendo la ingratitud que en este tiempo también hay. Porque estamos viendo la bendición de Dios. Tenemos techo, tenemos comida, tenemos vestido y tenemos bendiciones, tenemos familia, tenemos salud. Muchas bendiciones nos da Dios, continuamente, inmerecidas. Pero ahí, en ese tiempo, es igual. Dice el predicador, nada nuevo hay debajo del sol. Y esas eran las opiniones populares. De aquellos tiempos de antaño. Y vosotros, les vuelve a preguntar, bueno, pregunta ahí, sí. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? El Señor Jesús nunca les había propuesto esa pregunta. Pero el momento crítico que estaba viviendo, ¿sí?, la crisis que estaba viviendo, quería saber. Y estaba llegando a un momento oportuno. Por eso les preguntó, porque era el momento oportuno, cuando estaban con sus 12 discípulos. Ya él había estado en el lugar secreto con su padre, pero ahora regresaba y estaba con el grupo y quería saber lo que pensaban ellos. La gente ya había oído, ¿sí? La gente, ¿quién dice que soy yo? ¿Sí? Entonces, por eso preguntó a ellos. Era la oportunidad para oír de ellos. Y había oído la opinión de la gente, del populacho, pero ahora quería saber de los que él había escogido para que fueran sus apóstoles. Y estaba muy triste, hermanos, el Señor Jesús. Podemos suponerlo, ¿sí? Que estas opiniones, esta acción de la gente que hablaba, que era alguno de los profetas de antaño, de los antiguos. Y el profeta, en sus escritos, es como si dijera el Señor Jesús, en vano he trabajado, en vano he predicado. No hay fruto, no hay respuesta a los milagros, al amor con que los he tratado, a lo que yo les he enseñado. No había respuesta, no había fruto. Y estaba triste el Señor Jesús. Dice, en vano he trabajado, dice el profeta. Por demás he trabajado. En vano.
y sin provecho. He trabajado, he consumido mis fuerzas. Se cansaba el Señor Jesús. El Señor se cumple lo que el profeta Isaías dijo, ¿sí? Describe la tristeza intensa del Cristo, del Hijo de Dios, por la aparente falta del resultado de su ministerio. Así dice en Isaías, gloria a su nombre. Dice: en Isaías 65. Aleluya. El profeta Isaías describe muy bien el sentimiento del Señor Jesús. Sí. En vano he trabajado, en vano he consumido mis fuerzas. Es como si dijese: he venido a buscar fruto durante todo este tiempo en una higuera estéril. El pueblo de Israel es semejante a una higuera, porque vino el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, vino el Señor Jesús a lo suyo, en Juan, en el Evangelio según San Juan, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Por eso a los que le recibimos les dio el poder, el privilegio, la potestad de que somos hechos hijos de Dios, dice en San Juan 1:12. Entonces, en vano, como si dijera el Señor Jesús, he trabajado en este país, con esta mi gente, y no hay respuesta, no hay fruto. Es como, he trabajado en esta higuera y he venido y no tiene fruto. He venido durante todo este tiempo de mi ministerio a buscar fruto y no hay. Por eso dice que se fue a los gentiles. La palabra de Dios, es decir, por causa de la ingratitud del pueblo de Israel, nosotros tenemos la bendición de saber quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, su Hijo amado, y quién es el Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Aleluya. Todo este tiempo no hay resultado. Que se me tome por Juan el Bautista. Que se me tome, dice el Señor Jesús con tristeza. Por Elías, por Jeremías o por alguno de los profetas. Sin embargo, dice, hay unos, aleluya, que han contemplado mi gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También dice en Juan 1:4, dice: aleluya.
y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ello. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aleluya. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Era la luz. Pero esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque el hombre vive feliz en la droga, en el crimen, en el robo, en el adulterio, en la mentira, en el fraude. Sus obras son malas y no quiere saber nada del Señor Jesús, como en todo momento. ¿Sí? Pero entonces dice, sin embargo, algunos han contemplado mi gloria como del unigénito del Padre, y oiré su voz. Es decir, el Señor Jesús recibe las oraciones del obediente, del que le sigue fiel, del que se esfuerza por dejar la vida de pecado y buscar su rostro. Aleluya. Respondió Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces está la pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Mis oyentes, mi familia, mis hermanos en la fe, mis amigos, mis amistades. ¿Quién dice? Señora Mari, usted sabe que le amo. ¿Cuál es su respuesta? Para usted, ¿quién es el Señor Jesús? Mi cuñada Berta, un amor también, una mujer hermosa. Los del Renuevo la conocen, porque era el cuarteto que iba a tocar allá al Renuevo, mi cuñada Berta. ¿Quién dice? Para ustedes, ¿quién es? Y todo el que me está oyendo, ¿quién es el Señor Jesús para ustedes? ¿Cuál es? Por eso pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, hermanos, gloria a Dios. Él es la profecía cumplida de Génesis 3:15, que de la mujer, de la simiente de la mujer, nacería un redentor. Es la segunda persona de la Divina Trinidad. Es el unigénito Hijo de Dios. Sí. Porque es el amor de Dios demostrado en la persona del Señor Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo dio para que muriera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree, crea en el Señor Jesús. Lo demás es basura. Crea en el unigénito Hijo de Dios. Dios es el creador, es el omnipotente, es el santo, es el verdadero, es el sabio, es el eterno. Aleluya. Entonces, el Señor Jesús es la profecía cumplida. Es la segunda persona de la Divina Trinidad. Es el unigénito Hijo de Dios. Es el Cordero de Dios. Porque dice que como los borreguitos cuando los llevaban al sacrificio, iban mudos,
Así, dice que no abrió su boca el Señor Jesús para defenderse, porque cuando les dijo Pilato, ¿sabes que tengo poder para librarte? Dice, tienes el poder que mi Padre te permite, pero si yo quisiera, mi Padre mandaría docenas de ángeles en mi ayuda. Pero no se trataba de esa ayuda. Se trataba de que venía a cumplir su ministerio en la tierra. Morir por el pecador, por los hombres pecadores. Para salvar su alma del infierno. Para librar su alma de la ira venidera. Porque viene la ira venidera. Dios es amor, pero también es justicia. Entonces, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo vino a cumplir su misión como siervo de Dios. Él es el Hijo amado de Dios. Esta es la demostración más perfecta y hermosa del amor de Dios. Por eso dice que en Él tiene su complacencia. Eso dicen. Aleluya, en las cartas. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Hijo de Dios no se aferró por ser Hijo de Dios. Él vino a cumplir y cumplió un ejemplo hermoso. Por eso nosotros cuando hablamos debemos de cumplir lo que hablamos. No necesitamos papelitos. Ahora ni con papelitos cumple la gente. Yo me acuerdo cuando era chica, mi papá decía que a bigote era la palabra del hombre, era la palabra y se cumplía. ¿Sí? Ahora ni con papelito, testigos, la gente cumple. Pero nosotros como hijos de Dios sí cumplimos porque tenemos el ejemplo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. El Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Aleluya. Él es el camino, Él es la verdad y es el único camino que lleva al Padre eterno. Gloria a su nombre. Él es el antes y después. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es antes que todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia, que son los redimidos, los que hemos bajado a las aguas del bautismo y hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente y Salvador, y hemos dejado todas las costumbres pecadoras erróneas atrás. Ya hemos explicado. La gente debe de tener por lo menos 15 años para poder bajar a las aguas del bautismo, porque ya está consciente de lo que está haciendo. Porque bautizo quiere decir arrepentimiento. Un bebé, ¿de qué se va a arrepentir, hermanos? Está limpio, está sanito, está hermoso. Pero ya una persona de 15 años ya sabe. ¿Sí? Entonces, cuando bajamos a las aguas del bautismo, nos meten, nos sumergen al agua. Ahí quedó el hombre viejo con sus malas costumbres, con sus pecados, con sus malas intenciones. Y resucita el nuevo nacimiento.
Por eso dice el Señor Jesús que si no nacieres de agua y de espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos. Eso está escrito también en el Evangelio según San Juan. Bueno, entonces es el primero entre los muertos, el primero que resucitó de los muertos para vida eterna. ¿Sí? Porque los que resucitaron cuando el Señor Jesús fue crucificado, dice la palabra de Dios que muchos muertos resucitaron, pero se volvieron, los que habían muerto, pero se volvieron a morir. El Señor Jesucristo resucitó para vida eterna, con cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces, es el primogénito de los muertos para que en todo tenga el primer lugar. A su santo nombre, gloria, aleluya. Derramó su preciosa sangre para pagar nuestro rescate. Nos libró de la potestad de las tinieblas, es decir, de las garras del maligno. Aleluya. Él es, aleluya, la imagen del Dios invisible. Cuando le dijo a aleluya, ahorita vamos a leer, sí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Es el primogénito de toda la creación. Es la sabiduría de Dios. Dice, y yo, habla la sabiduría en Proverbios, y yo estaba con él en la fundación del universo, del mundo. Aleluya. Sí. Entonces Pedro, sintiendo la luz de la gloria de Dios, sintiendo la luz de la gloria de su maestro, o sea, del Señor Jesús, resplandeciendo en su ala, sintiendo la luz de su maestro, la luz resplandeciente que emanaba el Señor Jesús para los que creemos. Sí. Viendo la gloria del Señor Jesús que emanaba, su rostro resplandecía, su alma también recibió ese resplandor. Por eso el Padre, por eso le dijo el Señor Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él creyó y por eso en su alma se reflejó el resplandor del Señor Jesús. Por eso dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el lenguaje propio, adecuado del verdadero adorador de Dios. Dice también en las Escrituras, tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Aleluya. Porque nos interesan las cosas de Dios. Porque Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y nos ayuda para que en nuestro camino de aquí al cielo podamos vencer a la carne y dar testimonio de que somos hijos de Dios. De que la vida vieja, el hombre viejo, murió. Ahora somos hijos de Dios, ahora pertenecemos a la familia de Dios, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, aleluya.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Haciendo eco a la voz del cielo cuando dijo, cuando estaban bautizando, y cuando estaban bautizando al Señor Jesús en el río Jordán, Juan el Bautista, dice que se oyó una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, a él oíd, no a los hechiceros, no a los mentirosos, no a los estafadores, a él oíd. Este es mi Hijo amado, el Señor Jesús. Y también en la transfiguración está narrada en el Mateo capítulo 17. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, aleluya. En quien se agrada mi alma, en que tengo placer, complacencia, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol reconoce la vida esencial y eterna de Dios. El apóstol reconoce la vida esencial y eterna de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Ahora está la pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que es el Señor Jesús? Para vosotros, ¿quién es el Señor Jesús? Como dijeron en su tiempo, las opiniones del vulgo, del populacho, pues algunos de los profetas antiguos. Ay, no, hermanitos, no. Es el Hijo de Dios que vino al mundo para morir en la cruz, para pagar mis pecados, librarme de la condenación eterna. No es un Jesús cualquiera, no. Es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Divina Trinidad. Por él fueron creadas todas las cosas. Y sin él, nada de lo que existe fue hecho. Ahí estaba, dice, ahí estaba yo. Habla la sabiduría, pero la sabiduría es el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Ahí estaba yo con él, arreglándolo todo. ¿Quién es el Señor Jesús para usted, hermano? ¿Quién es? Sabiendo todas estas cosas, ¿quién es? Sigue diciendo, pues el Hijo de María. Por cierto que luego dicen que la Virgen fue un vaso muy especial, muy escogido. En el cielo está en un lugar muy especial, porque fue un vaso escogido por Dios. Perdón. Pero esa es la verdad. No está en las cantinas, en las pulquerías, rodeado la imagen de esa mujer de foquitos de colores, no. Está en el cielo, porque Dios la usó, fue un vaso especial para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen María es la madre del Hijo de Dios, no de Dios, no es la madre de Dios, no, es la madre del Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, estos amados, ¿qué es? ¿Qué es para ustedes el Señor Jesús? Con sinceridad. No tenga miedo al que dirá de la gente, porque muchas gentes no quieren confesar porque ¿qué va a decir la gente que cambie de religión? No estamos proponiendo la que cambie de religión. Estamos proponiendo que acepte al Señor Jesús, y el Señor Jesús es una realidad, no es una fábula, no es una novela. Es la realidad. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has permitido que te conozcamos tal como eres, el Hijo de Dios, que vino a nacer a esta tierra para morir en la cruz del Calvario, para pagar todos mis pecados. Con esa sangre preciosa recibimos el perdón de pecados, la salud de nuestra alma. Esa sangre preciosa vertida en la cruz nos limpia, nos purifica.
y con esa sangre preciosa pagó nuestro rescate, para que vivamos. Cuando dejemos esta tierra, muere la carne, pero viviremos eternamente en el reino de Dios, en aquel lugar que el Señor Jesús fue a preparar para nosotros, para su honra y su gloria. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Y vamos a nada más un coro. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida siempre serán para nosotros. La Santa Biblia será siempre bellas palabras de vida para alimentar nuestro espíritu y para que podamos vivir eternamente delante de la santa presencia de la Trinidad, de la Divina Trinidad. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga.